Somos del Semillero de Biomas y vamos a hablar un poquito sobre el crecimiento de microorganismos para comprender que las funciones lineales que crecen rápidamente son diferentes a una función exponencial. El crecimiento de microorganismos sabemos que se refiere al incremento del número de células. Estamos en un aula de clase y la profesora pide que piensen en ejemplos de crecimiento de microorganismos. Inicialmente la estudiante Catalina propone un ejemplo. Ella dice que se observaría un crecimiento de microorganismos cuando inicialmente se tienen 12.000 microorganismos. Se puede observar que aumentan muchísimo. En su ejemplo, cada hora hay 8.000 microorganismos más. El estudiante Sebastián también propone un ejemplo. En el de Sebastián se tienen 100 microorganismos inicialmente y cada hora se duplica la cantidad. La profesora propone que analicemos cada caso porque ella sabe que el ejemplo del fenómeno que expone Catalina se modela como un crecimiento es lineal y el otro es exponencial. Catalina va a utilizar la levadura Saccharomyces cerevisiae. Además, quiere explicar cómo se determina el número de microorganismos con el cual inicia su ejemplo. El método que utilizaremos es el recuento de microorganismos. ¡Qué interesante! Veamos en qué consiste. La cámara de Neubauer es un aparato de vidrio que posee dos superficies que son conocidas como los retículos y estas sirven para el conteo celular, y dos columnas laterales que poseen una altura de 0.1 milímetros. A esta altura, las columnas le dan una profundidad de 0,1 milímetros a la cámara. Conozcamos un poco más sobre el recuento en la cámara de Neubauer. Y ahora Catalina quiere que hablemos un poco de la escala de McFarland y patrón de turbidez en la preparación de la suspensión de microorganismos. En este tutorial se presenta una metodología muy utilizada para calcular de forma indirecta el número más probable de células bacterianas presentes en un medio de cultivo líquido, mediante la comparación de mi muestra con una serie de tubos de diferentes turbidades. Este proceso se denomina estándares de turbidez de McFarland y se usa como referencia en suspensiones bacteriológicas para estimar el número de bacterias por mililitro según una escala estandarizada que va de 0.5 a 10. Es increíble todos estos conocimientos de base para los datos de fenómenos de crecimiento de microorganismos. Para usar la fórmula de conteo celular debemos conocer el factor de volumen y el factor de dilución. El factor de dilución es 1 en 20, es decir, 1,9 milímetros de solución salina y 0,1 milímetros de suspensión a 0,5 McFarland de Saccharomyces cerevisiae. Centra tu atención y observa las fórmulas para obtener el factor de volumen. Área de la zona de recuento, que es el cuadrado rojo, que es largo por ancho, eso es igual a 1 milímetro cuadrado. Nuestra área total de recuento va a ser 1 milímetro cuadrado por 4 cuadros, es decir, 4 milímetros cuadrados.
El área total de recuento se va a multiplicar por profundidad. Eso nos va a dar 0,4 milímetros cúbicos de volumen. Examino la imagen. Nuestra fórmula quedaría como allí se muestra. Células por cada milímetro cúbico. Para poder contar las células vamos a agregar 0,01 milímetro de dilución de microorganismos a la cámara de la dilución de Saccharomyces cerevisiae en solución salina. Pasamos la cámara de Neubauer a un microscopio con objetivo de 40x. Y por último realizaremos el recuento de las levaduras de Saccharomyces cerevisiae. Debemos realizar recuento de las células en los 4 cuadrantes. Ya realizamos el conteo en los 4 cuadrantes. Observamos 240 levaduras de Saccharomyces cerevisiae. Al reemplazar en la fórmula el resultado es 12.000 células por cada milímetro cúbico. Ya estableció correctamente el valor inicial de células por milímetro cúbico. Ahora Catalina muestra los valores que ella sugiere para el crecimiento. En el ejemplo inventado por Catalina, al realizar la diferencia entre dos instantes de tiempo, esa diferencia es constante. La profesora comenta que en la tabla Catalina sugiere una toma de datos cada hora y comenta que en la tabla de datos ha dejado algunos valores sin completar. Ahora va a explicar cómo los analiza usando las diferencias y cocientes. Catalina explica que la diferencia entre valores de la cantidad de microorganismos es constante. Entonces, en ese caso, a las 5 horas hay 52.000 células por cada milímetro cúbico. Como es importante en el análisis de fenómenos, ahora Catalina observará la razón de cambio promedio. Ahora miremos en la representación gráfica. Al analizar el cambio de la cantidad de microorganismos, el resultado es 8.000 en todos los casos. Al analizar el tiempo es constante entre una toma de datos y otra. La profesora se da cuenta que Catalina está modelando la velocidad de cambio del crecimiento de los organismos respecto al tiempo, con una función lineal, y espera a que más adelante en la clase se converse sobre una modelación más real. El ejemplo inventado por Catalina está correcto en la parte inicial de conteo de células, pero el cambio de la función de la cantidad de microorganismos T indica que cada vez que se hace una observación hay 8.000 células más por cada milímetro cúbico. Catalina también ha obtenido de manera excelente la razón de cambio promedio. Ella dice que en nuestra fórmula la pendiente es igual a razón entre la diferencia de los valores que toma la función respecto a la diferencia de los valores de la variable independiente. Al realizar la operación podemos decir que en una hora hay 8.000 células más por cada milímetro cúbico, o que cada hora aumenta el valor en 8.000 células por cada milímetro cúbico. La profesora pide conclusiones, permitiendo que los estudiantes aporten sus conocimientos obtenidos en sus consultas sobre crecimiento de microorganismos. Carlos dice que los microorganismos crecen como funciones exponenciales, entonces no debió dar como una línea recta. Sebastián comenta que las funciones lineales pueden mostrar crecimientos muy rápidos, pero no tan rápidos como el ejemplo de él, en el cual el valor se duplica cada hora. Hace los cálculos con lo que aprendió de Catalina. Explica el crecimiento con la razón de cambio promedio para el fenómeno exponencial.